entonces su fe es vana. Pero si aquel que dice que tiene fe puede mostrarlo por medio de las obras de justicia que Dios preparó de antemano, entonces su fe es verdadera. Entonces dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Bueno, y así hablamos de la fe sin obras. El Evangelio de la Gracia es el único evangelio que contiene la fe, que hace que la fe produzca. No hay otro evangelio donde la fe puede producir buenos frutos. No, el otro evangelio, ese evangelio diferente que se predica, lo que produce es malas obras o malos testimonios. Pero el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese Evangelio produce fe y obras de justicia, ¿no? Y en el último versículo del capítulo 2, el apóstol Santiago nos dice, porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Fíjese. Debemos de llevar la fe a la vida práctica. Tenemos que llevarla a la vida práctica. Yo digo que creo que Dios es misericordioso, entonces esa misericordia tiene que manifestarse en nosotros. Y si yo digo que Dios es misericordioso, nadie me va a creer si yo cuando tengo que usar misericordia no la uso. Porque nosotros somos hijos de Dios. Los hijos dan testimonio de lo que los padres son, ¿no? Y bueno, y así con Dios también. Entonces, dice en el capítulo 3 de Santiago, que acá va a hablar de la lengua, creo, ¿no? O creo que ya hablamos sobre eso. ¿No, amor? Sí. Entonces estamos en el capítulo 4, más. Estamos en el capítulo 4, no en el capítulo 3. Entonces hablamos sobre la lengua, hablamos sobre la sabiduría que es de lo alto, que la sabiduría de lo alto es, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso habíamos hablado. Y el fruto de la justicia se siembra en paz, ¿vio? Para aquellos que hacen la paz. Quiere decir que la paz es algo que nosotros tenemos que sembrar. Y bueno, y este es el Evangelio de la paz, ¿no? Entonces, cuando nosotros manifestamos el conocimiento del Evangelio, sembramos paz, ¿no? Y el mundo necesita paz. Hay muchas personas que viven demasiado alteradas, que necesitan un poco de paz. Y bueno, y nosotros cuando vivimos el Evangelio, cuando la llevamos a la vida práctica, produce paz. Y ahora vamos a ver el capítulo 4. Y acá vamos a ver, ¿no? Para poder nosotros vivir en este mundo, nosotros dependemos de la fe. Tenemos que depender de la fe, ¿no? Tenemos que depender de la palabra de Dios. Tenemos de la instrucción que la palabra de Dios nos da, de la enseñanza, de su doctrina, de su formación. Sin la dependencia de la palabra de Dios, sin la dependencia de la fe, nosotros no podemos vivir. Nosotros vivimos por la fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios se revela a nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender la palabra de Dios, ¿no? Porque si no entendemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo nosotros vamos a depender de la palabra de Dios? Tenemos que depender de la fe.
Entonces Santiago pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? ¿No? Y acá las guerras vendría a ser las carnalidades, no la guerra mundial así de armas, sino la guerra acá. La guerra, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras que nosotros tenemos, ¿no? ¿De dónde vienen los conflictos que muchas veces nosotros tenemos? Y me pongo en el lugar de una persona que todavía no ha recibido el Evangelio de la Gracia conforme Dios le reveló al apóstol Pablo. Porque nosotros ya no tenemos guerra contra la carne, porque ahora nuestra guerra, como dice el libro de Efesios, esta es contra principados, contra potestades, contra señores que surcan los aires. Porque la guerra contra la carne para nosotros eso ya terminó. No, ya no estoy, pero siempre hay algo, no vayan a creer, ¿no? Que siempre hay algo, algún resaco hay para vencer. Entonces, ¿de dónde viene la guerra en la carne? Dice, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones son las concupiscencias. Las concupiscencias son las pasiones. Porque las concupiscencias son los deseos desmedidos por la carne. Los deseos desmedidos por las cosas de este mundo, por la carne también. La carne, usted le da un poco y quiere más. Es como una persona que le gusta comer. Usted le da un poquito y quiere más, hasta que no está, que revienta, y aún reventando quiere más todavía. Entonces así es las concupiscencias. Las concupiscencias tienen un poder muy grande sobre la vida, sobre la mente del hombre. El hombre con su mente no puede gobernar las concupiscencias, porque Pablo decía que con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Entonces, no es algo que el hombre pueda controlar, las concupiscencias. Y cada uno tiene su concupiscencia. Aquel que le gusta comer, aquel que le gusta o le gusta el juego de azar, aquel que le gusta fornicar, adulterar, emborracharse, fumar, y bueno, y tantas concupiscencias. ¿Y de dónde viene la guerra? De las concupiscencias. Santiago dice, de vuestras concupiscencias que combaten en vosotros. Tratan, procuran de gobernar. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, ¿no? Vamos a leer ahí, hermano. En el capítulo 5, creo que verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces se da cuenta que cuál es su enemigo, y mi enemigo son las concupiscencias, son los deseos desmedidos por las cosas del mundo, pero también por los deseos de la carne. La carne quiere saciarse a toda costa, y nosotros no la vamos a frenar. Me contaba una hermana estos días que ella quiere vencer el deseo de comer. Y bueno, y cada vez que tenía el deseo de comer, ella decía que con Cristo, Cristo es mi justicia. Cristo es mi justicia. Eso decía ella. Y cada vez que tenía ganas de comer, ella decía, Cristo es mi justicia. Y así venció. Así venció y bajó no sé cuántos kilos. Usted la ve, está hecha una pinturita, una criatura. Y bueno, porque era demasiado gorda, pero ahora adelgazó. Invocando al Señor, invocando la palabra del Señor. Fíjese cuántas cosas nosotros podíamos vencer invocando la palabra del Señor. Cuántas debilidades, cuántas concupiscencias que hay en nosotros,
si nosotros declararíamos la palabra, declararíamos lo que somos en Cristo, ¿cuántas concupiscencias venceríamos? Y no que las concupiscencias se manifiestan en nosotros y después dice que la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Pero antes de dar la muerte, porque la muerte llega a través de, con la cuestión de las concupiscencias, llega a través de un sufrimiento, ¿no? No es una muerte tranquila, sino que trae sufrimiento, trae angustia, trae quebranto. Entonces no hay que darle lugar a las concupiscencias, no. Pero para no darle lugar a las concupiscencias tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que depender de la palabra de Dios. Ser obediente a la palabra de Dios. Creer ciegamente en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Entonces fíjese, Santiago dice, ¿de dónde viene la guerra entre vos y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No? Sabemos que Amalek siempre iba a quedar Amalek. Amalek es un enemigo permanente en nosotros. Y Dios permitió eso, para que nosotros aprendamos el arte de la guerra, porque somos guerreros también. No, somos sembradores, pero también somos guerreros. ¿No? Nosotros nos ponemos al lado del Espíritu, con la espada del Espíritu, y resistimos todo ataque del enemigo, como dice en Efesios. Entonces dice, codiciáis, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, ¿no? Codiciamos lo que otros tienen, pero nosotros no lo podemos alcanzar. Matamos con el pensamiento, con el deseo, ¿no? Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué pedimos? Para gastar en nuestros deleites. Y sabemos que cuando nosotros nos deleitamos, saciamos las concupiscencias de la carne. Entonces, pedimos mal. Nunca tenemos que pedir nosotros a Dios algo que nosotros queramos, sino tenemos que pedirle a Dios algo que nosotros necesitamos, ¿no? Y Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos. Siempre. Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos. Nosotros le podemos pedir cualquier cosa a Dios, pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que no necesitamos. Es como cuando usted tiene un hijo. Su hijo le pide de todo, pero usted le da lo que necesita, su hijo. No, capaz que tiene 10 años y ya quiere una moto, una chilera. Usted no se la va a comprar, porque sabe que no la va a poder mantener, no la va a poder soportar. Entonces usted, como padre, usted no le da lo que usted quiera, lo que su hijo quiere, sino que le da lo que su hijo necesita. Así también Dios nunca nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Es así. Y porque Él nos cuida. Él sabe que nosotros tenemos una concupiscencia que nos quiere llevar a nosotros a que nosotros la saciamos. A la concupiscencia del cuerpo, la concupiscencia no se puede saciar a sí misma. Necesita del hombre, de la voluntad del hombre, del alma del hombre o la mujer no regenerada. La concupiscencia lo que produce solamente es el deseo. Ella produce el deseo de tal cosa. Pero la concupiscencia no se puede saciar a sí misma. Nos necesita a nosotros. Para que la concupiscencia no sea saciada por nosotros tenemos que ir a Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces fíjese, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó este conocimiento para que nosotros hoy podamos, ¿no?, acercarnos a Dios, ¿no?, con una mente purificada, santificada, ¿no? Confiadamente nos acercamos a Dios y al trono de la gracia. Y ahora nosotros sabemos cómo batallar contra las concupiscencias. No podemos decir no sé o soy débil, no. Nosotros tenemos que ver que Dios nunca nos va a dar lo que nosotros le pedimos, sino lo que nosotros necesitamos. En todas las órdenes de nuestra vida, tanto material como espiritual. Entonces dice, pedís y no recibís. No reciben. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué pedís? Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Y ahí está hablando, ¿no? Nosotros nos volvemos adúlteros cuando tratamos de satisfacer las concupiscencias que están en nosotros, porque estamos teniendo una relación íntima con las concupiscencias. Es como que nuestra concupiscencia fuera nuestra esposa, nuestro esposo. Tratamos de saciarla, de satisfacer a nuestra concupiscencia. Y entonces cuando nosotros tenemos ese tipo de relación con las concupiscencias, entonces estamos adulterando, porque nuestra relación es con el Señor, es con el Espíritu. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y acá está hablando de la concupiscencia en cuanto al mundo, lo que el mundo nos ofrece. En el tiempo de Santiago, ¿qué podría ofrecer el mundo? Y seguramente vicios como la bebida, como el sexo, que en aquel tiempo la gente se saciaba de esa forma. Hoy hay también, pero de otra forma hay también. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse o ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uno se hace enemigo, se constituye, uno se hace. ¿Por qué? Porque está despreciando o no está aceptando la voluntad de Dios en cuanto a su propio cuerpo, ¿no? Si nosotros vamos al mundo para satisfacer nuestras concupiscencias, entonces nos hacemos enemigos de Dios, porque nuestro cuerpo no es para saciar las concupiscencias, sino que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice ahí en 1 de Corintios, creo, en el capítulo 6, 19, vamos a leer, amores. Entonces nuestro cuerpo le pertenece al Señor, es del Señor, tu cuerpo es del Señor, mi cuerpo es del Señor. Y entonces acá concupiscencia van a ver hasta el día que nos molamos. Las concupiscencias no pueden sacarse de nuestro cuerpo, ¿no? Las concupiscencias van a estar con nosotros siempre, pero también con nosotros va a estar siempre el Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia, para poder mantener esas concupiscencias en estado muerto. Pero nuestro cuerpo es del Señor. 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Pablo nos dice que nuestros cuerpos son de Dios. Y Santiago acá también dice que si nosotros con nuestro cuerpo queremos satisfacer las concupiscencias a través de las cosas del mundo, por eso hay muchos hermanos que no entienden. Hay muchos hermanos que se hacen hincha de un equipo de fútbol, o hincha de un cantante, o de un grupo musical, que son del mundo. ¿Para qué hacen eso? Para satisfacer el deseo que tienen ellos en su carne, para satisfacer con la carne.
Y ellos pierden el culto. Muchos pierden la reunión de la iglesia porque hoy va a jugar mi equipo. Sea Boca, sea River, sea San Lorenzo, sea lo que sea. No, sea Paraguay, sea Argentina. Esas cosas nosotros no le tenemos que prestar atención. Porque nuestro cuerpo es del Señor. Y es para el Señor. Es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y si nosotros vamos, en vez de venir a la iglesia, en vez de venir al culto, nos quedamos a ver el partido, entonces nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estoy llamando o estoy dándole lugar más a algo de este mundo que a Dios mismo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Eso decía Santiago. Y Pablo decía que nosotros en otro tiempo, creo que en Efesios está ese pasaje, donde que nosotros en otro tiempo éramos igual que ellos, pero ahora que hemos alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya somos hijos de obediencia, no hijos de desobediencia. Hay muchos hijos de Dios que están ligados con el mundo. Y bueno, si el mundo se tatúa el cuerpo, yo me lo voy a tatuar. Si el mundo se pone piercing, yo me voy a poner piercing. Y si el mundo se pinta el pelo de rojo, yo me lo pinto de azul. Y entonces eso es satisfacer al mundo. Eso es hacer amigos del mundo. Pero el mundo nunca nos va a tener a nosotros como amigos. Porque el mundo sabe que nosotros somos hijos de Dios. El mundo, el espíritu que está en el mundo, el espíritu de Satanás, él ve que nosotros somos de Dios. Y no es que va a ser nuestro amigo, sino que cuando él nos pueda poner un grillete y atraparnos y mantenernos allá en el mundo para que nunca más volvamos a la iglesia, eso va a ser Satanás, nos va a tener como prisionero ahí. Y nosotros, siendo hijos de Dios, vivimos en el mundo, vamos a ser infelices. Vamos a vivir una vida de tristeza y de dolor. Entonces dice la palabra, ya lo leímos, ¿no, amor ese? El que somos, nuestro cuerpo es... Sí, 6:19 de Primera de Corintios. Sí. Entonces, pues, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice Santiago, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? No, no es en vano eso. Él nos cela. Él nos cela. Ahí como que su novia vaya y de vacaciones con un amigo suyo, con su mejor amigo, o con un amigo cualquiera. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Se va a sentir celoso? O su esposa o su esposo se vaya con alguien más, ¿cómo se va a sentir? No se va a sentir bien. Y bueno, y así es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, nos cela con celo, ¿no? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, fíjese usted, amado del Señor. Entonces, yo como esposo, yo no puedo hacer lo que yo quiero. ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Porque está mi esposa. Y no es que ella me está controlando, ni que ella me está obligando a que yo no haga lo que yo no quiero, o lo que yo quiero. Sino que hay un amor ahí. Que yo dependo de ella. Yo mi felicidad, mi gozo, mi paz, mi tranquilidad depende de mi esposa. Y si yo la engaño, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso no voy a tener? En vez de tener paz, voy a tener guerra. En vez de tener felicidad, voy a vivir amargado por el engaño. Entonces, ¿por qué? Porque ella me cela. Ella no quiere compartir con otro, que yo me vaya con otra, sino que ella me quiere para sí. Eso en el caso que la esposa ame a su marido. Así el Espíritu Santo nos ama a nosotros. Dios nos ama celosamente.
Él no quiere que ni usted ni yo nos relacionemos con el mundo ni con la carne. ¿Entiende, hermano? Ahí en Génesis 6:5 podríamos leer. A ver qué dice. Génesis 6:5. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso es lindo entender la palabra del Señor. Entenderla y llevarla a la vida práctica. ¿Dijimos? Génesis 6:5. 6:5. La maldad de los hombres, dice acá, ¿no? Sí, el 5 más. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vio, fíjese Dios, el Creador, destruyendo su creación. Porque su creación, lo único que hacía era el mal. Su creación era el mal. Continuamente. Peor que Sodoma y que Gomorra. Y Dios no la podía mejorar a esa creación. Porque si lo hubiera podido mejorar, lo hubiera mejorado. Pero no la podía, entonces la tuvo que destruir. La tuvo que pasar por el diluvio de Noé. Pero Noé, eso nunca fue el propósito de Dios. Dios quería que su creación lo amara a Él solamente. Que se entregara a Él con todo su corazón. ¿Pero qué hizo la creación? Y vio Jehová la maldad de los hombres. ¿No? ¿Cuál era la maldad de los hombres? Dice en el 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Y les engendraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio, ¿no? Porque los hijos de Dios caídos, porque había una raza caída, que eran los demonios, se metieron en los cuerpos de las personas, por la maldad que había en las personas, porque cuando hay mucha maldad, el demonio se mete dentro de los cuerpos, por la maldad que hay en la persona. Entonces ellos tienen la puerta abierta ahí, se meten ahí. ¿Cuántos demonios pueden entrar en una persona? 2000 demonios en una persona. Y se meten y viven ahí con esa persona, ¿no? De todo el día, las 24 horas del día, todos los días, todo el año, ahí adentro. Y esa persona vive una vida miserable, una vida que no tiene paz, que no tiene descanso. Y no solamente ella, sino que la familia vive un infierno. Pero ¿cómo entró el demonio ahí? Por la maldad. Y en aquel tiempo pasó lo mismo. En aquel tiempo los hijos de los hombres se metieron con las hijas de Dios, o los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Y bueno, y ahí fue la mezcla. Y entonces Dios vio que la maldad era mucha. Y dice en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio es pensamiento, todo pensamiento, todos los signos de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal, solamente lo malo. Y vio que hoy estamos llegando a como era en el principio. Hoy la gente, aunque yo creo que hay gente buena, yo creo que todavía no se ha manifestado esa maldad que hubo en el principio. Hay mucha gente buena. Esta gente buena que hay es la cosecha de la iglesia por haber predicado tantos años el Evangelio. Y la gente supo transmitirle a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, ¿no?, la palabra de Dios. Entonces todavía la maldad no es mucha, pero ahora se está levantando una generación
donde ellos no tienen conocimiento de Dios. Ya la iglesia no enseña la palabra de Dios. La iglesia no le habla de Dios a los hijos. No le lleva a vivir una vida cristiana a los hijos. Y entonces esta generación mata sin reserva, sin conciencia, ¿no? Roba sin misericordia, sin miramiento. La maldad que se está viendo en este tiempo no solamente se veía en las guerras donde los hombres tenían que vivir o morir. Pero ahorita no estamos en una guerra como para comportarnos así, sino que hoy la sociedad, la mayor parte de la sociedad, antes había un ladrón por ahí, un ladrón allá, otro por allá, pero ahora hay familias de ladrones. Está el padre o el abuelo, está el padre, el abuelo, el padre, la madre, la tía, familias enteras que se dedican a la delincuencia, a lo malo. Y esto se va a multiplicar y cada día va a empeorar más. Y entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que predicar el Evangelio ahora? Porque todavía estamos acá. Jesús no vino. Y están nuestros hijos. Y están nuestros nietos. ¿Qué mundo van a heredar ellos? Un mundo de violencia, un mundo donde va a haber generaciones que no va a tener miramiento para matar. Entonces, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y dijo, Dios, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues, ¿cómo dice? Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia delante de Dios. Volviendo ahí para terminar, hermano, ahí en el capítulo 4, y dice en el 4:5 de capítulo 4, versículo, pensáis que la Escritura dice sin causa que el Espíritu que mora en nosotros nos codicia celosamente. No, Dios nos cela, Dios cela nuestra vida. Él quiere que solamente le amemos a Él. Y nosotros tenemos que querer amarle a Él. Yo quiero amarle al Señor. Con todo mi corazón le quiero. Lástima que no le amo tanto como desearía. Quisiera amarle más todavía a mi Señor. Y ese amor tenemos que traspasárselo a nuestros descendientes. Entonces dice Santiago, en el versículo 6, más Él da gracia, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. ¿A quién le da mayor gracia? A aquel que le ama. Aquel que acepta, aquel que acepta vivir por la fe, aquel que acepta su palabra. Dice, Él da mayor gracia, pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Soberbio es aquel que conociendo la palabra de Dios, no vive una vida como quiere. Resiste la verdad, no obedece la verdad, no lleva la fe a la vida práctica. Eso es resistir la verdad. Y dice que Dios resiste a los soberbios. Qué terrible eso, ¿no, hermano? Que Dios nos resista a nosotros. Ahí en Proverbios 3, versículo 34, y otro hermano va a leer primera de Pedro 5:5. Proverbio 3, 34. La soberbia está en el alma no regenerada. La soberbia está en el alma no santificada por la palabra de Dios. Pero cuando un hijo de Dios le permite a la palabra de Dios que lo santifique, la soberbia
Entonces, ese Hijo de Dios se despoja de la soberbia en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra lo primero que nos hace ver lo que hay escondido dentro de nosotros. Pero no para que eso reine nuevamente, sino para que nos despojemos de eso. Sí, amor. ¿Lo ves, dicho? 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Vio? Y a los humildes dará gracia. Y primera de Pedro dijimos también, ¿no? 5:5. ¿Alguien encontró? Sí, hermana. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén, gracias, hermana. Ser humilde es, primeramente, ser soberbio es tener un alto concepto de sí mismo. Creer que uno es capaz de algo por sí mismo. Nosotros ya no podemos pensar así. Nuestra capacidad es el Señor. Nuestra capacidad es el Espíritu Santo de Dios. Ya no tenemos capacidad nosotros. Muchos se jactan de su destreza, de su inteligencia, de su fuerza. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, nuestra capacidad, nuestra destreza, nuestra inteligencia, nuestra fuerza es Dios. Él es nuestra capacidad. Por eso está el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me capacita o me fortalece. Por eso fíjese, ¿a dónde nos está llevando Santiago? Nos está llevando a que dependamos de la fe. Nosotros somos hermanos, nueva creación que depende de Dios. Dependemos de Dios. No queremos ser soberbios. Soberbio no significa, humilde no significa hablar en voz baja. O soberbio no es una persona que defiende la justicia. Soberbio no es una persona que defiende con frenesí, ¿no?, este mensaje de gracia. Ese no es soberbio. Soberbio no es aquel que dice que enseña la gracia y que enseña que la ley ha sido satisfecha por medio de Cristo. Ese no es soberbio. Ese es una persona humilde. Humilde es una persona que acepta lo que Dios dice. No, si Dios dice que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, bueno, Señor, ayúdame a obedecerla, porque yo soy tan débil que no puedo hacerlo, pero con tu ayuda lo puedo hacer. Entonces, fíjese, hermano amado, hermana, más Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Ahí está. Pongámonos debajo, no sobre, sino someterse, ponerse debajo. Bueno, someteos pues a Dios. ¿Cuándo nos ponemos debajo? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios y la llevamos a la vida práctica. Nos ponemos debajo. Hacemos lo que Dios dice por medio del Espíritu Santo, por medio de una vida rendida, por medio de la vida del hombre nuevo. ¿Vio? Someteos a Dios, resistí al diablo. Ahí está. ¿Vio que el diablo viene? ¿Y qué ataca el diablo? Nuestra carne, por medio de las concupiscencias. El diablo trata de avivar nuestra concupiscencia, no para que nosotros desobedezcamos a Dios, no para que nosotros salgamos. Desobedecer a Dios es salir de la fe, ya es dejar la fe de lado. ¿No? Obedecer a Dios es mantenernos en la fe, en lo que hemos aprendido por medio de Dios. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá, y de vosotros huirá. Entonces, ¿cuándo huye el diablo? Cuando nosotros le resistimos por la fe. ¿Cómo lo resistimos? ¿No? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Ahí le resistimos al diablo. No, antes le resistíamos ayunando y orando.
¿no? Y bueno, y eso no está mal, pero tenemos que ir madurando, tenemos que ir a la madurez. Ahora, nosotros ayunábamos, orábamos, y el diablo huía por medio de lo que nosotros hacíamos. Pero cuando terminaba el ayuno y la oración, entonces nosotros, las concupiscencias nuevamente nos llevaban a hacer lo que no teníamos que hacer. Pero ahora resistimos al diablo con la fe, creyendo que las concupiscencias, Jesucristo, que el Espíritu Santo mantiene las concupiscencias en estado muerto en nosotros. Y que Jesucristo, nuestro Señor, llevó el cuerpo del pecado a la muerte para que nosotros no pequemos más. Entonces dice, someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros irá. Hay que resistir a Satanás. Satanás, ¿cómo viene a nosotros? Con las tentaciones. Con ello viene. Viene y nos tienta con cosas que nuestra carne desea. Y nosotros le tenemos que resistir. ¿Con qué le resistimos? Con la palabra. Gálatas 2:20 es un buen capítulo y versículo que le podemos resistir al diablo cuando viene con la tentación. Entonces dice, allegaos a Dios, no a la carne, no al diablo, allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ahí están. Está hablando de los pecadores, y está hablando de nosotros. ¿No? Y vosotros los de doble ánimo, como dice ahí en el capítulo 1:8, ¿no? Los que tienen dos pensamientos, los que tienen dos corazones, los que tienen dos vidas, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Es decir, desháganse de una vida, desháganse de la vieja vida, desháganse de la vida del hombre del primer Adán y dejen solamente la vida del postrer Adán. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿No? Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hasta aquí nomás, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Te invito a ponerse de pie. Doy gracias al Señor por los hermanos que nos ven por Facebook. Un abrazo para todos los hermanos. Tenemos reuniones los días miércoles a las 19 horas. Tenemos reuniones los días sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. Tenemos los programas de radio los lunes y los viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Nuestra iglesia está ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. La invitamos a todos aquellos que quieran visitar. Vamos a orar, hermano. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú, que eres poderoso, Señor, para hacernos entender todas estas cosas. Señor, ayúdanos para que nuestra alma y nuestro corazón, Señor, retenga esta palabra. Señor, ayúdanos para que podamos serte agradables, para que no cedamos a las tentaciones, para que resistamos al diablo, Señor. Señor, sabiendo, Señor amado, que Él nos quiere sacar de la fe, que Él nos quiere sacar de la iglesia, que Él nos quiere sacar de la comunión con los hermanos, que Él nos quiere sacar de nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros le podamos resistir por medio de la obediencia a la palabra. Bendice a los hermanos y a las hermanas. Señor, bendice a aquellos que están enfermos, a aquellos que están, Señor, necesitando de tu ayuda. Concédele lo que ellos necesiten, Señor. Señor, provéele a ellos lo que ellos necesiten, Padre, para seguir corriendo la carrera, para poder llegar a la meta y alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Oh, Señor, ayúdanos a nuestra amada iglesia, a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Rosemary, a sus hijos, ¿no? A su hija, Señor amado, en el nombre de Jesús, a nuestro hermano Marcos. Señor, bendícelo, ayúdalo. A nuestro hermano Martín, Señor, a nuestra hermana Cintia, a nuestro hermano Antonio, Señor,
ayúdalo, bendice su familia. Que ellos puedan volver a ti, Señor, en el nombre de Jesús. A nuestro hermano César, a nuestra hermana Mari, Señor. Ayúdale a nuestro hermano Mascaraña, Padre Santo. Señor, que tú le bendigas grandemente su vida. A los vecinos, Señor, que ellos puedan acercarse para poder conocerte a ti y alcanzar la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestro hogar. Señor, ayuda a nuestros hijos que vuelvan a ti, Señor. Que vuelvan a la comunión contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano. Amén.